Buenas noches, este es el 9º encuentro de la conversación del Club Renoir y hoy tenemos como invitado, que ya le estamos invitando para todas las demás. Porque no soy ni astronauta, ni científico, ni director, ni montador. Como no es nada de esto, él es crítico de cine, periodista, es el director de Sensacine y es el autor de unos vídeos maravillosos que se llaman A quemarropa, que se pueden ver en YouTube, que os recomiendo a todos, especialmente el del western. Ahora está trabajando en el de Scorsese, pero no ha venido a hablar aquí de nada de eso, ha venido a hablar de Roman Polanski, porque la película que vais a ver luego es El oficial y el espía, que es una película que cuenta el caso Dreyfus, que se estrena el próximo 1 de enero, que es la mejor manera de empezar el año con una película estupenda, y es la historia del caso Dreyfus contada desde el punto de vista de uno de los militares que fue un personaje indispensable en todo lo que sucedió. Es una película con la que Polanski habla de las maniobras que hacen los gobiernos en nombre de la razón de Estado, de las mentiras, de los inocentes falsamente acusados, de la injusticia, en fin, de muchísimas cosas. Pero como de todo esto va a hablar Alejandro, yo ya no digo más. Yo no me he preparado nada, llevo todo el día, bueno, llevamos los dos traumatizados porque hemos visto la de Star Wars nueva esta mañana. He grabado un vídeo horrible porque no, o sea, solo veía insultos. Ya, o sea, lo iba grabando y ya veía cómo me iba a insultar todo el mundo. Y además, todo el día me han preguntado, ¿qué presentas hoy? Y he dicho El oficial y el caballero, pero como 7 veces. Te lo juro. Porque me quedé con el título en francés, que es J'accuse, ¿no? J'accuse. El oficial y el caballero. Es el oficial y el espía. Es el oficial. Ese es el nivel de lo que me he preparado la charla de Polanski de hoy. Bueno, no pasa nada porque se lo sabe todo de Polanski, le gusta el cine de Polanski y nos va a contar muchísimas cosas. Bueno, yo tenía preparadas 2 preguntas para empezar la conversación. La primera pregunta que le quería hacer era si diría que es inquietante y obsesivo, si inquietante y obsesivo son 2 buenos adjetivos para describir el cine de Polanski, y que nos contará también cuál es su película, si tiene alguna especialmente preferida de toda la filmografía de Polanski. Y por favor, conteste primero a la segunda pregunta. Mi película favorita de Roman Polanski es El quimérico inquilino, que es una auténtica pasada. Es una adaptación... ¡Ay! ¿Cómo se llama el autor? ¡Ah! El del caníbal en la cocina. No pasa nada. Que es autor de cómics también, vanguardista, bestial. La novela es imposible de adaptar. Y a Polanski le quedó una película con Isabella Gianni loquísima, que juntaba esa mezcla de paranoia, obsesión, con humor negro, virtuosa a todos los niveles. Esa película es una de las pelis que me metió a mí en el cine, de la cinefilia, casi. El quimérico inquilino. ¿La habéis visto? Verla. Que esa peli es una de la trilogía de los apartamentos de Polanski, sí, ¿no? Porque él tiene algunas películas que ruedan en un apartamento. El quimérico inquilino, Repulsión. La semilla del diablo, Repulsión. Es que Polanski tiene un rollo, perdona, pero no. Polanski tiene un rollo que mola mucho, que es el de crear mal rollo en espacios cotidianos. Ahora, mientras yo improviso. Sí. Pero es verdad, si tú siempre que crea terror o suspense o algo tremendamente, ¿no? De un gran impacto emocional por la vía de el ahogo, es siempre en un entorno cotidiano. Transforma los entornos cotidianos, como los apartamentos o las ciudades, en situaciones terroríficas. Y es una de las máximas virtudes de Pero de lo su cine. hace también en otras películas, ¿no? Porque Polanski tiene ese punto de... En casi todas sus historias hay un elemento que desestabiliza, como que no tendría que estar ahí, ¿no? Lo hace en estas, se nota mucho porque son historias de 3, 4 personajes, pero luego hay películas más grandes. El pianista era enorme, también tiene ese elemento que desestabiliza, ¿no? No soy mucho del pianista, yo, ¿eh? Yo tampoco. A mí, del cine histórico, prefiero El oficial y el espía. Sí, me gusta mucho más El oficial y el espía a mí, y El caballero. Sí. El oficial y el caballero. Bueno, y entonces te preguntaba antes, inquietante y obsesivo, ¿te parece que son 2 calificativos que pueden definir un poco el cine de Polanski? Yo creo que es perverso, sobre todo en sus películas de los 60 y los 70. O sea, llega la inquietud por la perversidad, por el retorcimiento de
de la pareja, ¿no? De cómo llega un tercer elemento a desestabilizar a la pareja, cómo los protagonistas tienen dos caras, ¿no? Hay otra rima muy bestia en Polanski siempre respecto a la víctima y el verdugo y cómo juegan dobles roles en su cine. Y claro, eso es inquietante, es obsesivo y es claustrofóbico. Claustrofóbica es otra cosa que le va... Por eso mismo, de coger espacios donde tú vives tu vida normalmente, ¿no? Y lo convierte en algo claustrofóbico, algo donde realmente no se puede ni respirar. Y La semilla del diablo o El quimérico inquilino, son dos ejemplos tremendos. Porque... Ahora estoy pensando en todas las pelis de Polanski de repente. A ver, claro. ¿cómo iban? Vale. Bueno, pues están por ahí Cul-de-sac, que también tiene un... Es que las de los 60 son increíbles. Claro. Las pelis de los 60, porque es... Repulsión es del 65, Cul-de-sac es del 67, la primera, la del cuchillo en el agua, es del 63. La primera, sí. No, son películas que luego, impresionantes. Yo creo que ya las dos películas estas italianas que hizo son de los 70, ¿no? Hostia, son además muy raras Troiani, las que películas. la comedia esta era... esa era extraña. Era surrealista. Esa era con Mastroianni, loquísima. Sí. Muchos desnudos. Y hablando de esto que dices, efectivamente, los desnudos, el erotismo y el humor, un humor muy ácido y muy negro, son también muy descriptivos de lo que hace, ¿no? Porque aparecen en muchas de sus películas, incluso en las que no tienen ni puñetera gracia, a lo mejor él ha metido alguna cosa de estas, ¿no? A mí me gusta muchísimo Lunas de Hiel. A mí también. Lunas de Hiel, como... Es súper erótica, además. Una película súper erótica con la Manuel Seiner, que está tremenda como actriz, ¿eh? No se me malentienda. Bueno, también... Está muy guapa en esa película. Está guapísima, Manuel Seiner. Aún aquí está guapa. Y Peter Coyote también está muy guapo. Peter Coyote tiene de las mejores voces del cine. Con Fernando Fernán Gómez, una voz que mola mucho como para narrar tu vida, ¿no? Si alguien algún día narra vuestra vida, que sea Peter Coyote. Sí, era la voz de los Oscars, durante años fue la voz de los Oscars. Sí. Entonces sí, el erotismo es básico porque el sexo es básico en Polanski. El sexo como elemento que doblega personalidades, de sumisión. El juego de víctima y verdugo también en La Venus de las Pieles también tiene que ver con ese erotismo descarnado, nunca pornográfico, siempre erótico, siempre sensual, un punto malsano, y como como el juego de dominación entre hombre y mujer se invierte de alguna manera. Eso Polanski lo ha hecho realmente bien. ¿Y tú crees que, porque Roman Polanski es un creador que ha tenido una vida, vamos a decir, complicada, Joder, para no poner otros adjetivos, ¿tú crees que eso ha definido estos elementos en su filmografía? La claustrofobia, mira, la obsesión, hay el un erotismo. documental que le vi en Cannes. El primer día de Cannes solo hay la inauguración y 2 o 3 pelis malas y tienes que vértelas, que no te interesan. Y me vi un documental que era una entrevista que le hicieron a Polanski cuando estaba en Suiza, que le acaban de detener y estaba viviendo en la embajada de no sé qué, ¿no? Entonces fue un amigo y le entrevistó durante 3 horas, larguísima, y ahí le preguntaba por todo. Por los campos de concentración en su juventud, por la violación a la joven en la casa de Jack Nicholson, por el asesinato de Sharon Tate. Y era increíble lo desapegado que estaba. Me acuerdo de verlo y estaba súper desapegado. Son cosas que pasaron hace 40 años, más de 40 años. Pero era impresionante la tranquilidad con la que hablaba de ello. El cómo ha afectado todo esto en su vida, hombre, sin duda es... Pero quiero decir, para hacer una película como El pianista, tampoco creo que haya que haber estado en un campo de concentración, ¿sabes? No, porque creo que cuando ha adaptado obras literarias, sobre todo en estos últimos... Es que tiene casi 90 años Polanski, ¿eh? Es muy mayor. Pero las adaptaciones de los 80, los 90 y en adelante son muy correctas, son como muy académicas. Yo veo menos Polanski ahí que en otras cosas. Cuando me estudié a Polanski con 20 años, una de las cosas que más me llamó la atención fue su Macbeth. Macbeth hay una versión increíble. Bueno, hay una de Laurence Olivier muy buena, pero la bestial es la de Orson Welles. No, de Olivier no, la de Akira Kurosawa, Trono de Sangre. Es bestial, y luego tienes la de Orson. Son increíbles las dos, tanto la de Kurosawa como la de Welles. Brutales. Y Polanski hizo otra, y la hizo ultra sangrienta, y la hizo después del asesinato de Sharon Tate. Es la película que hizo justo después. Y viéndola, recrea el asesinato de los
pues de los guardaespaldas, ¿no? De los soldados. De los Es soldados. ultra visceral, sangrienta. Yo me acuerdo chocarme mucho después de la bestialidad que le acaba de pasar en su vida, que él coge y hace una película y en su siguiente película hace una carnicería bestial. O sea, a mí me pensé, está muy loco este hombre. O sea, porque su cine tampoco es sangriento. Quitando Macbeth, no tienes un Polanski donde la visceralidad y el gore esté presente. No. Y lo tienes justo después del asesinato de Sharon Tate. Ahí sí que se le ve. Bueno, y él lleva unos años, porque a mí me da la sensación que desde La muerte y la doncella, y luego El pianista, y luego El escritor, está poniendo como en orden un poco su propio pasado, sus deudas con su familia, como ordenando un poco su vida y la vida que tiene alrededor, ¿no? Porque en El escritor, por ejemplo, el tío estaba condenando este sistema y sobre todo condenando a Europa, ¿no? Que es una cosa que también hace muy bien en El oficial y el espía, porque sin desvelar nada de la película, El oficial y el espía, todos lo sabéis, el caso Dreyfus fue el comienzo de un antisemitismo brutal en Europa, que luego tuvo unas consecuencias terroríficas, ¿no? Hay más cosas en la película que resuenan hoy, ¿o no? Y Polanski es judío. Bueno, claro, y sus padres murieron, su Y madre en murieron Auschwitz. en Auschwitz, sí, sí. Además, el caso Dreyfus, yo me lo conocía por Marcel Proust. Claro. Porque yo me he leído los 7 libros de Proust, que estamos súper locos. Porque va a leerse. Esto es, En busca del tiempo perdido, tienes toda tu vida para leerlo, porque lleva una vida leerlo. Porque son increíbles, pero también son muy aburridos. Y ahí se habla mucho del caso Dreyfus, Sí. que no entendía nada, era como... Y entonces, mira, esta película pues lo explica muy bien. Yo lo que veo, además de una crítica a los valores sociales de la Europa contemporánea a través de películas de época, sí que veo una crónica del perseguido, ¿eh? Sí que veo la crónica de hombres que de repente se ven acusados a lo bestia de forma o perseguidos de alguna forma, en el caso de Dreyfus, desterrados y exiliados, como Polanski, que lleva exiliado no de Estados Unidos, porque claro, él es polaco, pero realmente ha estado por diferentes países, porque ha rodado por casi toda Europa, ha rodado en España también. Y sí que esa crónica del desamparo frente al linchamiento puede ser algo que él sienta en su persona. Pero la película, sin embargo, está contada desde el otro punto de vista, ¿no? Él no pone tanto el foco en el personaje injustamente acusado, sino en los otros personajes, ¿no? Él pone más el foco en hasta dónde puede un gobierno o un ejército mentir si le interesa, la razón de Estado. La razón de Estado siempre es la lucha por de... Sí, porque tú puedes tener una película, alguien que es muy malo y que hace atrocidades y que te convierte la vida en algo imposible. Pero cuando tu enemigo es gubernamental, es el Estado y el estamento militar en esta peli, es realmente la sensación que tienes es muy pequeña. Y además cuando el protagonista es un hombre recto, es un hombre bueno, es un hombre justo, que lo que busca, o sea, que de hecho él, ya veréis cuando arranca la película, está a favor de lo que le ha pasado a Dreyfus. Entonces eso es donde viene la desesperación un poco. Y lo hace de forma muy taimada, muy calmada. La verdad es que esta peli es de las más finas de Polanski en años. Sí. Y esta película tiene una cosa estupenda, que es el trabajo de sonido, de sonido que hay en no sé si te has fijado en los pasos, el sonido de los pasos toda la película, fijaros cuando la veáis. La última pregunta que te hago, de la manera de trabajar de Polanski, ¿qué es lo que más destacas tú? ¿O qué es lo que más te gusta a ti? Yo creo que... O sea, la parte del... O sea, el Polanski que más me gusta es el de los 60 y los 70. Eso ya lo he dicho. Y ahí había una conexión muy fuerte que tenía... Porque él venía de los nuevos cines de Europa del Este, ¿vale? Y sin embargo era capaz de enraizar de una forma muy guapa con el cine clásico norteamericano, como con Chinatown, por ejemplo. Y en esa mezcla es donde él, añadiendo su personalidad, se forja un autor. Y yo creo que eso es lo que más me atrae. Y aparte son películas que puedes volver a ver, que te empujas a volver a ver, porque son películas que realmente son impresionantes. Y yo creo que eso es lo que más me fascina, teniendo en cuenta ese punto malsano que tiene todo su cine, que yo creo que es muy atractivo. Muy atractivo. Bueno, le vamos a pedir a Alejandro, como a todos nuestros invitados, que nos diga un título de cine clásico. Puede ser la Cualquiera. que más te gusta, la que menos, la que tienes ganas de ver ahora.
La que te ha inspirado Star Wars esta mañana. Ay, por favor. Pues voy a recomendar El Día de los Forajidos, que es un western de serie B de André de Toz Nevado. ¿Por qué no, no? A Tarantino le gusta mucho El Día de los Forajidos, porque no la pude meter en la quemarropa del western, porque bueno, había un momento que me ponía a hablar de westerns nevados y dije, estás loco, Alex. Y lo quité y me supo muy mal, pues es una película increíble, es una pesadilla, es muy Polanski. Es en un pueblo varado por la nieve que llegan 5 forajidos desalmados y se hacen con el pueblo. Y básicamente quieren emborracharse y violar a las mujeres, pero el jefe, que está herido de muerte, no les deja. Y entonces es el tiempo hasta que el jefe se muera, ¿no? Eso es tensión pura, porque saben que en el momento que el jefe se muera van a arrasar con el pueblo. Y es una película impresionante. Ese es mi clásico. Genial. Y ahora dinos una película que esté en la cartelera de los Renoir que te haya gustado. En la cartelera de los Renoir, pues me gusta Sesión Salvaje, que es una defensa del cine de serie B. La peli es un poco tosca y va muy rápida y entonces no te enteras muy bien de las cosas, pero te hace un catálogo de películas para ver y reivindicar, de que yo muchas no las he visto. Está viendo, digo, estas locuras de Piquer no las he visto. O algunas de Romero Marchén, porque yo me he visto los westerns, pero tiene también terror. Vi y dije, ostras, así que esa es mi recomendación. Bueno, pues os dejamos viendo El Oficial y el Espía. Disfrutad mucho la película. Se estrena el 1 de enero y si os gusta, recomendadla para que la gente vaya a verla ese día. Pero antes vamos a pedirle a Alejandro que nos firme la trasera. Ah. Toma. Espera. Al lado de quien más quieras. Bueno, pues que os guste la película, disfrutadla mucho. Gracias. Thank you.